Todo niño tiene derecho a la recreación y a la educación, sin más preocupaciones que las de jugar o aprender. Inculcar a los hijos responsabilidades como el apoyo en el trabajo no es negativo, pero no olvidemos su condición de niños. Ayudar y trabajar no son lo mismo. Cuando hablamos de trabajo infantil, nos referimos a toda actividad realizada por una persona entre 5 y 17 años que prive a ésta de su infancia, potencial y dignidad. Y hay que sumarle también que estos niños trabajan en zonas rurales con cambios climatológicos drásticos que les afecta tanto física como mentalmente, limitando así sus capacidades y desarrollo. Según la FAO, un 70% del trabajo infantil pertenece al ámbito agrícola. Pero, ¿qué sucede en este sector? La agricultura desempeña un papel crucial en la economía de un país. Es la columna vertebral de nuestro sistema económico. No solo proporciona alimentos y materias primas, sino también oportunidades de empleo a una importante cantidad de población. Según el INEI, el sector agropecuario contaba con mayor población ocupada hasta el 2018. Eso se explica por el hecho de que en ese sector no se exige mano de obra calificada. A pesar de ser el sector con la mayor cantidad de P activa y por tanto el que asegura necesidades como la canasta familiar de millones de peruanos, es el trabajo con menor remuneración en el Perú con sueldos menores a 600 soles. Pero el 97% de estos puestos son informales. La falta de control conlleva que los trabajadores no puedan contar con un seguro, pago fijo, espacios fehacientes de trabajo, entre otros. Sin embargo, el problema no queda allí. Del conjunto de trabajadores informales, los más perjudicados son los niños. Pero, ¿por qué? El trabajo infantil ocasiona, en primer lugar, perjuicios físicos. El clima en zonas andinas trae como consecuencia problemas respiratorios en los niños y sumado a la exposición constante del trabajo, los hace más vulnerables a tener accidentes laborales. La exigencia y el desgaste físico exponen su salud, integridad y desarrollo cognitivo. Además de ello, la sobrecarga de labores trae consigo perjuicios académicos, pues los niños no pueden dedicar tiempo necesario a sus estudios, dando como resultado que muchos tiendan a la deserción escolar. Aunque se les remunerara o se les diera propinas, lo cual no siempre se hace, nada de ello compensaría todo el esfuerzo realizado por estos niños. Ahora, focalizaremos nuestra atención en una región que presente dicho problema y con números alarmantes: Huancavelica. Esta región, según los indicadores macroeconómicos, presenta elevados índices de pobreza, 47,4%, y en cuanto a la pobreza extrema, un 8,8%. Ante esta problemática expuesta, ¿qué se puede hacer? A continuación se darán 6 propuestas. 1. Cooperación entre el sector público y el sector privado. Las empresas o centros laborales ostentan un papel fundamental en esta lucha contra el trabajo infantil, puesto que son estas las que permiten o niegan el trabajo en su jurisdicción. He allí la importancia de la cooperación entre el sector público y privado. Por tanto, la pregunta es la siguiente: ¿cómo fomentar esta cooperación? Si bien en el Perú se han realizado esfuerzos para incentivar al sector privado a unirse a esta lucha, como el sello libre de trabajo infantil implementado desde el año 2019, aún no existe una red de empresas contra el trabajo infantil liderada por el sector público, tal y como lo ha hecho Argentina desde el año 2007. Esta red de empresas ha sido una gran estrategia en Argentina, ya que ha conseguido un gran impacto en sus zonas rurales. 2. Relaciones intrainstitucionales en la formulación de políticas y programas. A pesar de que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo es el encargado de la política, son contadas las acciones que está realizando para poder resolver dicho problema. Esta precaria producción de políticas se debe a 2 motivos. Por un lado,
el Comité Directivo Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, el CEPTI, solo se encarga de informar de las relaciones interinstitucionales e intergubernamentales, mas no de diseñar o proponer políticas. Por otro lado, la volatilidad del Ministerio de Trabajo. El nuevo despacho cambia la dirección del ministerio, el cual es el encargado de diseñar políticas. Pero los constantes cambios generan que la producción de dichas políticas sea escasa e ínfima, según menciona Maro Guerrero. Por tanto, la pregunta es la siguiente: ¿qué proponemos ante ello? Brindar al CEPTI la facultad de diseñar y proponer políticas, donde necesariamente sus miembros tengan permanencia en el cargo. Asimismo, brindarle facultades como organismo adjunto al Ministerio de Trabajo, con los cuales pueda generar políticas en todos los sectores y niveles de gobierno que impliquen al trabajo infantil. 3. Sistematización de datos, caso Chile y Colombia como buena práctica. Ahora, si bien el Estado peruano recopila periódicamente y publica data de la situación del trabajo infantil en plataformas oficiales como el Ministerio de Educación, el Ministerio del Trabajo y sobre todo el INEI, la información recopilada parece actuar de manera aislada, ya que hasta la fecha, las potenciales medidas de solución se mantienen como planes piloto y no como una solución estable a largo plazo. Además, algo sorprendente es que en algunas bases de datos no figura el trabajo infantil como una categoría en sí. Por ejemplo, en las encuestas SENAO, el trabajo infantil figura dentro de la categoría problemas económicos familiares, que también incluye quehaceres del hogar como razón de por qué los niños no asisten a un centro de enseñanza. Esto impide, a su vez, clasificar los tipos de trabajo que realiza la población de niños, niñas y adolescentes. Esta información no tomada en cuenta es valiosa para afrontar las situaciones de riesgo en que se encuentran los niños. Pese a esta carencia, no existen iniciativas firmes orientadas a mejorar las categorías de las bases de datos para elaborar un conglomerado considerando los distintos escenarios que fomentan el problema del trabajo infantil en el sector agrícola y proponer soluciones. El conocimiento de esos datos es fundamental para medidas concretas como la fiscalización del trabajo infantil. Asimismo, la plataforma del INEI, el centro que almacena la data nacional, no cuenta con una data específica, una metadata, es decir, un sitio en donde se reconozca las verdaderas causas y la magnitud del problema que pone en riesgo la población afectada, los niños. Ante ello, se debe tomar en cuenta las buenas prácticas de países de la región que han implementado sistemas de datos sobre el trabajo infantil, como Chile con su sistema de registro único de las peores formas de trabajo infantil en el 2002, y Colombia con el Sistema de Información Integrado para la Identificación, Registro y Caracterización del Trabajo Infantil y sus peores formas. Ambos sistemas utilizan una categorización específica que permite conocer los diversos contextos y no se limita a categorías generales. Su finalidad es conocer las verdaderas causas por las que los niños son expuestos a condiciones laborales de riesgo y para ello utilizan una plataforma tecnológica de acceso restringido que detecta y tipifica las peores formas de trabajo infantil. Asimismo, utilizan una estrategia intersectorial para coordinar y desarrollar alianzas entre los diversos actores. Ambos países tuvieron resultados positivos progresivos, reflejados en la disminución de sus respectivas tasas de trabajo infantil y se mantienen en ese ejercicio para alcanzar la meta de erradicar el trabajo infantil. Por lo tanto, sería necesario y prudente que nuestro Estado implemente un sistema nacional e integral parecido y reforme sus métodos categóricos con el fin de identificar las causas que no son posibles de señalar de manera explícita en los diseños recopilatorios vigentes. 4. Articulación de sindicatos. Vámonos a Huancavelica. En esta región las comunidades agrícolas y comunidades campesinas están muy desarticuladas. Solo el 10% de las comunidades agrícolas pertenece a alguna organización de productores. Las organizaciones de trabajadores son dirigencias lógicas en el descubrimiento y lucha contra el trabajo infantil a nivel local, nacional e internacional. Es así que los sindicatos agrícolas en Huancavelica pueden ser pieza de conexión fundamental, en primer lugar, con el gobierno regional, en segundo lugar, con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y, principalmente, con los niños que trabajan directamente en la agricultura.
En Brasil, el programa denominado Para Niños que Trabajan estuvo dirigido por la Confederación Nacional de Trabajadores Agrícolas. Este sindicato se encargó de difundir información para capacitar a los sindicalistas sobre la defensa de las cláusulas de los convenios colectivos y la importancia en erradicar la explotación infantil, ya que los niños representan una fuente de mano de obra barata y ellos debilitan el poder de negociación que existían en las cláusulas en defensa de los derechos del trabajador afiliado a un sindicato agrícola. Además, Ron Oswald, el secretario general de la Unión Internacional de Asociaciones de Trabajadores de Alimentos, conocida como UITA, manifestaba que para eliminar la necesidad de que los niños trabajen debe ser prioritario para los sindicatos mejorar las condiciones laborales. Entonces, ¿por qué es importante? Una vez más, los sindicatos agrícolas pueden ser la pieza fundamental de conexión. Por tanto, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la solución? 1. Los sindicatos deben estar afiliados a la UITA. 2. Creación de un programa para la difusión de información a los sindicalistas. Por ejemplo, programas de radio local distrital para sensibilizar a las personas. Y 3. Capacitación a los principales dirigentes sobre la importancia de defender los derechos de los niños que trabajan, lo cual generará concientización y una estrecha vinculación entre los sindicatos. 5. Capacitación a maestros y padres de familia. En la lucha contra la erradicación del trabajo infantil es importante la inclusión de actores que tengan contacto directo con los niños. Estos actores son los maestros y los padres de familia. En Perú existe mucho abandono en zonas rurales alejadas, y es ahí donde se debe trabajar para promover una cultura que defienda los derechos infantiles. En este sentido, ejemplos de buenas prácticas se pueden encontrar en México y Nicaragua. En ambos países se identificó el mismo problema, para lo cual se implantaron los siguientes programas los cuales tuvieron resultados óptimos. En México, el Programa de Educación, Salud y Alimentación, o Progresa, y por su parte Nicaragua con la Red de Protección Social, o RPS. ¿Cuál era la situación de estos países antes de la inserción de dichos programas? Por un lado, inasistencia a centros educativos y, por otro lado, los padres de familia enviaban a laborar a sus hijos por motivos económicos. ¿Cómo lo abordaron? En el caso de México, se realizó una evaluación externa rural durante un periodo de 6 años, dando como resultado que este programa llegue a 300.000 hogares en 1997 y 5 millones de hogares en el 2004. En el caso de Nicaragua, se realizó una evaluación durante 5 años, dando como resultado una estadística que señaló que el 80% de los niños entre 5 y 17 años laboraban. Ambos países, para hacer frente al problema, coincidieron en cierta medida. Por tanto, nuestra propuesta es replicar estas buenas prácticas con respecto a 1. Capacitación de docentes para la erradicación del trabajo infantil. 2. Capacitación de padres de familia para dar labores técnicas alternativas. Y 3. Trabajo multisectorial. Todo esto con la finalidad de lograr una mayor inscripción y asistencia escolar por parte de los menores. 6. Becas. Una de las causas más importantes del trabajo infantil es la pobreza. Para afrontar este flagelo, la apuesta política estuvo orientada a que los padres tuvieran los suficientes ingresos, por medio de los programas sociales, para que no haya necesidad de enviar a los hijos al campo. ¿Qué se hizo? El MIDIS adicionó el subsidio monetario a los padres a través del programa Juntos, el cual tiene 2 corresponsabilidades para evitar el trabajo infantil: no faltar y estar inscritos en la escuela o colegio. ¿Y ello resuelve el problema? Según muestra el estudio de Ludwig Huber, de la revista Claxo, esto no resuelve el problema, ya que los niños beneficiarios continúan trabajando y que no hay una diferencia significativa con los que no pertenecen al programa Juntos. ¿Por qué los niños continúan trabajando? Para ello necesitamos saber el gasto que hacen con lo que ganan trabajando. El estudio demuestra que su mayor gasto son sus materiales escolares y sus gastos personales, mas no la canasta familiar. Por ende, el subsidio monetario a este ámbito es errado. Por tanto, la pregunta es la siguiente: ¿cuál sería la solución? Como la solución que da el Estado no da resultados, es necesario un cambio de enfoque.
Por ende, la solución sería generar becas a los estudiantes que trabajan y no a los padres, donde se especifique que sus gastos solo sean para el ámbito educativo y su desarrollo personal. Para ello, el reconocimiento y el monitoreo por parte del Ministerio del Trabajo es fundamental. Ante esta problemática, la pregunta es la siguiente: ¿cuáles son las áreas a trabajar? Reducción drástica de la pobreza, la promoción del empleo para asegurar empleo de calidad a aquellos adultos que están a cargo de los niños y niñas, acceso a una educación pertinente y de calidad, acabar con las normas sociales que legitiman el trabajo infantil, articulación comunal para la conciencia social y, por último, la formulación de políticas con estabilidad y con data actualizada que permita una mayor fiscalización de los afectados. La prevención y erradicación del trabajo infantil es un objetivo crucial para todos los países del mundo en su propósito de asegurar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, procurar trabajo decente para todos los ciudadanos y cumplir con el primer objetivo de desarrollo del milenio de las Naciones Unidas, que consiste en revertir la pobreza y el hambre. Sabemos que erradicar el trabajo infantil es una tarea compleja que requiere no solo compromisos, sino acciones concretas. Y si bien es cierto, quizá no solucionen por completo el problema, sí pueden permitir avanzar de manera significativa en su solución. Los niños y adolescentes han sido, son y serán parte esencial de nuestra sociedad. Por tanto, esa responsabilidad de fomentar que todos ellos puedan tener calidad de vida digna que permita su desarrollo integral ha caído en ustedes y ha caído en nosotros. Mi sonrisa es seca y mi rostro serio, mis espaldas anchas, mis músculos duros, mis manos partidas por el crudo frío. Solo 8 años tengo, pero no soy un niño. Detrás mis ovejas ando por el cerro y cargado mi leña bajo hasta mi puesto, a soplar mi fuego y a mismear mi soga. Y no tengo tiempo para ser un niño. Mi avión de juguete es un cuervo viejo, mi camión un burro de trotar muy lento. Mi amigo es el zorro que roba mis cabras. Tengo ya 10 años y todo es lo mismo. Mi rostro es de viejo y mi andar de abuelo. Mis calles partidos por piedras del cerro. Mi poncho rotoso por el fuerte viento. Todo eso me dicen que no soy un niño. No hay Reyes Magos, no hay Día del Niño. Yo jamás tuve suerte de poder ser un niño.